Gracias por estar ahí. Qué bueno que usted pues sintoniza esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión en este día, en este programa. Esto es Excelencia, que empieza en este momento para bendecir su vida, como ya es una costumbre, a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Yo sé que usted está atento en cualquier parte del mundo para sintonizar esta plataforma y ver qué tenemos en este programa. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que a usted le va pues a levantar esas interrogantes y esas ideas que hay por ahí, que se han realizado muchas especulaciones sobre este tema. Mucha gente ha hablado de diferentes cosas, quizás muchas de ellas que no son ciertas, o la mayoría de ellas no son ciertas, sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así que suscríbase, dele a la campanita, comparta este contenido y también coméntelo para nosotros poder interactuar con ustedes. Vamos a dejar que nuestros compañeros saluden a este público y luego vamos a introducir ya el tema de manera pues oficial para que usted sepa de qué vamos a hablar en el día de hoy. Carlos. Complacido y muchas bendiciones, ¿verdad?, para todos los hermanos en el nombre de Jesucristo, de poder compartir con ustedes una vez más en esta entrega. Esto es Excelencia. Hacemos un esfuerzo pidiéndole al Señor Jesucristo que dirija nuestro pensar, que nos ayude a reflexionar en cuanto a los argumentos y también pidiéndole a ustedes que formen parte en la caja de comentarios, que ustedes nos den sus argumentos, sus reflexiones y que al hacerlo pues compartan este video con amigos, con hermanos, para que este mensaje pues les pueda llegar y que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bien, igualmente contento de estar un día más aquí en este programa, delante de Dios primeramente, delante de ustedes, para que así formemos parte y formemos un equipo para analizar y hablar de las grandezas de Dios y del conocimiento de la profundidad de su enseñanza. Igual que como dicen nuestros compañeros, comparta el video, dele a la caja de comentarios y quédese ahí en su casita, como siempre le digo, que hacemos un buen equipo. Dios le bendiga y bienvenidos. Bueno, pues ya ustedes me conocen, algunos. Mi nombre es Víctor Almanzar. Junto de mis hermanos, pues vamos a tratar un tema muy interesante en el día de hoy, en Esto es Excelencia, y es la infancia de Jesús. Tenemos un segmento interesante que es Los Excelentes Enseñan. Vamos a tratar de despejar algunas interrogantes, algunas especulaciones, algunas falsas enseñanzas que se han dado sobre la infancia de Jesús, sobre su juventud y sobre esos años que no se conoce mucho. Algunas cosas que mucha gente desconoce aún de su infancia. Nosotros vamos a tratar en el día de hoy de que le llegue ese conocimiento a usted a través de estos minutos, de esta hora que dura este espacio. Así que quédese ahí pegadito, no se mueva, porque Esto es Excelencia acaba de iniciar ya con este tema que yo sé que usted lo va a disfrutar. La infancia de Jesús, mis hermanos. Todos sabemos que Jesús, como acontecimiento histórico, fue profetizado. El nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Hijo de Dios había sido profetizado y el pueblo judío lo sabía, pero no solamente lo sabía el pueblo judío. Otros pueblos también sabían que iba a nacer un profeta, un hombre grande, que había una profecía que hablaba de este Salvador y se extendía más allá del pueblo judío. Incluso vemos cómo llegan aquellos magos de aquellos lugares lejanos, cercanos a la tierra de Babilonia, esa parte del mundo alejada, de personas que eran muy entendidos y muy sabios. Pero en aquellos lugares, ¿cómo ellos sabían que iba a nacer ese niño? ¿Cómo ellos sabían de esta profecía? Ya se había hablado de esto. Recuerden que Daniel vivió cautivo en aquellos lugares y otros judíos también. Pero también Balaán, hay una profecía muy interesante sobre la estrella que siguieron aquellos magos. En el libro de Números capítulo 24, verso 7, habla de esta profecía, de esa estrella que iba a salir hacia el lugar de Jerusalén. Entonces, vamos a ver en todo el transcurso de este tema que está interesantísimo y muy bueno, porque casi no se habla de la infancia de Jesús.
cómo nosotros pues podemos ir desarrollando y usted aprendiendo sobre este tema y también compartiendo con nosotros su opinión. Así que déle los comentarios de una vez ahí, comente y compártalo también. Carlos. Bueno, un tema que históricamente ha presentado algunos escritos no bíblicos, incluso hay religiones que establecieron una historia paralela a la infancia de Jesús. Por ejemplo, el Islam presenta en el Corán que Jesús y María vivieron un desarrollo incluso hasta de milagros cuando Jesús era niño. Lo presentan como él haciendo milagros, resucitando incluso animalitos. Y hay una narrativa de que él tuvo, obviamente, esto es extra bíblico, esto no es una verdad, pero en esa narrativa que ellos presentan, Jesús tuvo incluso hasta un altercado. Y en ese altercado parece que le quitó la vida a otro niño, lo cual eso es una mentira de Satanás, en esas narrativas que se inventan de la vida de Jesús cuando era niño. Otro hecho es un pajarito, ¿no?, que murió y él fue y lo resucitó. Es decir, hay una narrativa fuera de las Escrituras que dan una explicación alterna, paralela a la vida de Jesús cuando era niño. Ahora, lo que nosotros podemos hacer como cristianos, que buscamos tener una reflexión basado en lo que indica la palabra de Dios para poder hacer hipótesis que tengan cierto peso histórico, tengan cierta validez histórica, es ir a las Escrituras, ver cómo era el contexto del pueblo de Israel en términos cultural, cómo se desarrollaban las familias, cómo crecían los niños, qué pasó en el desarrollo de la vida de nuestro Señor, la familia sagrada, como se le llama conceptualmente, qué hizo José, que fue permitido ser por la obra de Dios un padre legal, no biológico, sino legal, es decir, un tutor legal para Jesús, y que lo protegió en un momento. ¿Cómo se desarrolló la historia de nuestro Señor cuando Él estaba encarnado, cuando Él vino y se hizo carne? Que todo el proceso humano estuvo en Él, desde el vientre de María, su nacimiento, cómo fue protegido por el Padre, y también cómo fue pues recibido por José y María como tutores, vuelvo y repito. La Biblia que tiene que darnos a nosotros una base sólida y no otros textos para poder hacer un análisis. Yo voy a comenzar con el siguiente análisis y luego le pasaremos la palabra al hermano Johnny. El Señor Jesús fue un niño judío como todo niño judío. Y pasó por una persecución, una primera persecución, narra la Biblia, donde se redacta incluso algo llamado la muerte de los inocentes, donde el Señor avisa a José que se lleve al niño y a María porque iba a ser perseguido y que le estaban buscando para quitarle la vida. Yo estoy parafraseando porque lo vamos a hablar en un contexto histórico, sí, ¿verdad? Un contexto general. Inmediatamente ellos se van a Egipto, se refugian en Egipto. ¿Cómo era la vida de Egipto para un judío? Bueno, habría que remontarse a los judíos de la diáspora. Sí. Primeramente, todo judío en el desarrollo de la educación de sus hijos siempre lo educaban conforme a la palabra de Dios. Todo niño israelita en Israel o en la diáspora recibía las enseñanzas de las Escrituras, incluso desde el Antiguo Testamento. Esto está dado por Dios como un mandato. Instruye al niño en su camino
y no se apartará de él. Es decir, instrúyelo en la ley de Moisés, en el conocimiento de los profetas. Es decir, Jesús, como todo niño judío, y además que él cumplió toda la ley, todo se cumplió en él, no hubo una sola violación de todo lo que tenía que hacer él, pues obviamente la primera hipótesis es que Jesús, sí recibió como todo niño esa educación que venía de los padres. Voy a dejar esta primera hipótesis para que podamos entender que él en Egipto, en su desarrollo antes de volver nuevamente a su tierra, fue educado como todo niño judío era educado. Adelante, Johnny. Así es, como tú dices, hermano Carlos, siguiendo antes de entrar al análisis que quiero hacer, siguiendo con esa hipótesis que tú acabas de traer, muy interesante, muy buena. Jesús, como todo niño, incluyendo allá en Egipto, tenía que, a los 13 años, tenía que recitar toda la ley, que era la costumbre, era la ley, la enseñanza que se le daba a los niños. A los 13 años tenían que recitar todo el antiguo, mejor dicho, todo el libro de la ley, los libros que escribió Moisés, todo el libro de la ley, tenían que recitarlo. Y eso quiere decir que Jesús, como todo niño, cumplió con eso, porque era una obligación que cada padre enseñara a sus hijos, y que a esa edad ese niño tenía que presentarse. En este caso, cuando estaba en Jerusalén, se tenía que presentar en el templo, pero si no estaba en Jerusalén, estaba fuera de la tierra hebrea, entonces tenía que presentarse en la sinagoga del lugar donde estaban, y tenían que recitar todo el libro de la ley. Significa esto que esto es una puerta. ¿Para qué? Para que cuando el niño vaya creciendo, entonces tenga ya una enseñanza, una base, una costumbre de estudio, y seguir estudiando con los maestros de la época, para terminar su preparación en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, ya más allá del libro de la ley, que son los libros de Moisés, sino también entrando a los libros proféticos y a los escritos, que los escritos son los libros históricos, poéticos y ese tipo de libros. Entonces, no podía tener una puerta abierta, o no podía tener un comienzo, un sustento, un niño o un joven que no haya pasado por esta primera etapa. La primera etapa la primera etapa es esa, recitar todo el libro de la ley, y eso era la base que tenía un niño, ¿verdad? Entonces Jesús cumplió con todo eso, a pesar de que fue llevado por la situación que se le presentó a Egipto para cubrirlo, guardarlo allá en Egipto. A pesar de eso, eso no significa que esa costumbre o esa obligación familiar se haya perdido, porque nosotros tenemos la información que la historia nos enseña que donde quiera que están los judíos, ellos cumplen con todas sus leyes y todas sus doctrinas y toda su cultura. Eso no le impide nada. Amén. Yo quiero también enfatizar un poquito en cuanto a que tú comenzaste, Carlos, hablando de esas historias que tienen algunos libros extrabíblicos que hablan de Jesús, y me toca mucho porque tú tocaste dos historias específicas que también no solamente la trae el Islam en sus puntos históricos que tiene el Corán, ¿verdad? Claro. Sino que también lo trae un libro llamado el libro de San Tomás o Santo Tomás. Es un libro extrabíblico, no canónico, que trae esas mismas historias, incluso más. Pero ese libro tiene una profundidad maliciosa, vamos a decir, porque trae unos detalles de cómo Jesús hizo varios
varias, vamos a decir, varias obras sanadoras, vamos a decir, Claro. varios milagros, Sí. pero en medio de los milagros se presentaron problemas y situaciones. Entonces el libro detalla o resalta cómo Jesús se enojaba. Óigame, él hacía los milagros, dice el libro, pero también el escritor del libro narra que Jesús se enojaba luego de haber hecho esos milagros cuando un niño o el padre de algún niño venía o reclamaba o le daba querellas a José. Sí. Y también resalta el libro, más aún todavía, se va más lejos, de cómo Jesús emitía juicios sobre las personas y de repente las personas morían. Maldiciones, de Maldiciones, exacto, sí, claro. Son maldiciones. de las falsedades que... Exactamente. que se dice. Entonces, el libro nos presenta a un Jesús muy diferente al Jesús que nosotros conocemos, histórico, después de hombre. Vemos un Jesús vengativo. Vemos a un Jesús que no tenía dominio de su ¿verdad? Carácter, de sus emociones. Un Jesús con una actitud maliciosa extraordinaria. Un Jesús que no parecía ni siquiera un ser humano, lo que parecía era un demonio. Sí, pero eso es una falacia, lo que escriben eso, Johnny, por la razón de que cuando nosotros vamos al registro bíblico, en ningún momento en la infancia de Jesús hubo ningún milagro de Jesús. Bíblicamente yo no he encontrado ningún milagro en la infancia de Jesús. O sea que automáticamente vamos a la Biblia, esos argumentos y esas escrituras fantásticas, extrabíblicas, de esos escritos de Santo Tomás o de los escritos del Islam o de cualquier otra fábula que se cree, o incluso fábulas como otras que hay también, que han escrito muchísimo sobre la vida de Jesús, más allá de lo que la Biblia registra. Pero quería hacer esa aclaración, pero usted puede terminar la idea, tranquilo. Amén. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos presentan a un Jesús muy diferente, muy diferente. Hay una partecita también de ese libro que habla de un rabino que aparentemente va donde José y está sorprendido por las condiciones de sabiduría que tiene el niño y le pide a José que se lo entregue para él enseñarle, ¿verdad? Para él ser su maestro y Jesús sea su discípulo. Y dice la narración que cuando el maestro lo lleva por primera vez, Jesús le da una cátedra. Pero dice el escritor que luego de Jesús darle una cátedra sobre las letras, que de eso era que estaban hablando, dice el escritor que Jesús se burla del maestro y le dice al maestro que si de él es que él va a aprender cuando él no tiene como condiciones, ¿verdad? Y si él no se da cuenta que la condición de él es superior a la de él y va a ser su maestro. Entonces estamos viendo a un Jesús burlándose de alguien por sus condiciones. Entonces eso me llama mucho la atención porque yo entiendo y la Biblia creo que eso es lo que quiere enseñar cuando no trae nada extraordinario de la niñez de Jesús, no trae nada fuera de lo normal. Yo lo que entiendo es que Dios permitió que Jesús tenga una niñez normal, sana en todo el sentido, normal de ser humano, porque un niño haciendo cosas que no está llamado a hacer, un niño haciendo cosas que está llamado un adulto con responsabilidad, Sí. ¿verdad? Y con una base, no estamos diciendo que Jesús no tuviera ningún tipo de sabiduría, estamos diciendo que Dios no permitió o le permitió tener a él una niñez normal para no dañar, vamos a decir, en este sentido, no dañar el propósito de Dios. Claro. Traer un niño con manifestaciones extraordinarias en ese tiempo era provocar cosas. Claro. Provocar cosas y sacar de contexto o sacar del propósito, el propósito original de Dios, amén, que era traer
a Jesús, luego de tener ya una adultez, responsabilidad, ¿verdad? Y vamos a decir una base sólida, traerlo a cumplir el propósito a esa edad, no traerlo siendo niño a hacer cosas extraordinarias que llamen demasiado la atención, y quién sabe lo que pudiera provocar eso. Claro. Amén. Mira, bueno, sí. Ustedes han dado unos puntos muy interesantes, pero yo quiero como retrotraerme un poquito, Sí. irme en retrospectiva quizás, porque el destino profético de este niño es algo impresionante. O sea, él como niño, como ustedes venían diciendo, no hizo ningún milagro, no fue algo tan extraordinario más allá de la sabiduría que exhibía. Pero si ustedes se fijan, cuando va María a dar a luz, que tiene ya el proceso para el parto, ellos no encontraron dónde quedarse porque había un censo. Claro. Se había decretado un censo por el emperador y un empadronamiento de las personas que habitaban allí. Y por esa razón, ellos tuvieron que ir a un pesebre. Sí. Y tuvieron que ir a aquel lugar. Pero todo eso era parte del destino profético que ya Dios había establecido en la profecía, donde era que tenía que nacer el Mesías y cómo. O sea, todo eso ya estaba profetizado. Y desde ahí vemos que el nacimiento de Jesús tiene una característica extraordinaria porque hay un cumplimiento profético, igual como decía al principio, de la estrella que vienen siguiendo los magos, que también era una profecía establecida por Balaán allá en aquellos tiempos, en esa zona de los caldeos. Entonces, cuando vemos todo esto, nos vamos dando cuenta de la manifestación del poder de Dios, aun cuando en Jesús como niño, no era un divino niño, como quieren pintarlo por ahí en algunos cuadros, eso no existe, el divino niño. Jesús no se quedó siendo niño tampoco, Jesús creció también, que a veces hay religiones que quieren enseñar muchísimas cosas que lo que llevan a la gente a una ignorancia grandísima, olímpica, a estupideces, diría yo, porque quieren adorar a un supuesto divino niño cuando realmente Jesús como niño nunca hizo ningún milagro y Jesús no murió como niño tampoco. O sea, Jesús murió siendo adulto. O partió de esta tierra en el sentido espiritual porque físicamente no está, sino que sigue espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vamos a ver toda esta historia, nada más la encontramos en Lucas y Mateo. Los demás evangelios no hablan del niño. Y quizás tú tengas su razón, porque en el caso de Juan habla de una manera muy teológica y también de una manera muy espiritual, resaltando muchísimas cosas de Jesús ya siendo hombre, que quizás no era para él tan importante escribir siendo niño Jesús, porque su niñez, como decían ustedes, no fue de tanta relevancia. ¿Qué dice la Biblia? Que al octavo día fue y lo presentaron. ¿Para qué? Para circuncidarlo. Claro. Porque las leyes judías, y como Jesús nació siendo judío y vivió como judío y practicó la religión judía. Así es. Porque sus padres la practicaban. Claro. Y eso es lo que la Biblia sí resalta. No, él la cumplió a cabalidad. Exactamente. A cabalidad. Y lo que decía Carlos en Mateo capítulo 2, verso 13, cuando tienen que irse a Egipto. Durante todo ese tiempo, alrededor de unos 7 años según se tiene estimado, él duró exiliado en Egipto, hasta que murió Herodes el Grande. Claro. Cuando muere Herodes, entonces que ellos regresan, que el ángel le dice, ya pueden regresar, pero antes no. Pero si vemos también en el nacimiento, la gente resalta mucho el asunto de la visita de los magos, y eso hasta se celebra como el Día de los Reyes Magos. Es muy popular en muchísimos países, incluyendo el de nosotros. Pero lo primero que lo visitaron a él fueron los pastores, según lo que la Biblia relata. Los Reyes Magos llegaron después. Claro, en el libro de Lucas capítulo 2, verso 15, dice que unos ángeles se le presentaron a unos pastores que estaban trabajando, y por eso se habla de que no fue en diciembre que nació Jesús, por la razón de que una temporada donde estaban de noche trabajando los pastores, no era un tiempo de invierno o de frío. Claro. Entonces, vea cómo la cosa va teniendo cierta forma, pero ¿cuál es la razón de que estos pastores vayan a ver a Jesús? Estos ángeles se le presenten a los pastores. Entonces, eso tiene un sentido también, porque Dios está dando un mensaje a través de esa revelación y a través de esa presentación de esos ángeles. Entonces, vamos viendo que Jesús nació de una manera fantástica, aunque no en su infancia manifestó esto, porque todos esos acontecimientos son acontecimientos extraordinarios. Que un ángel se le aparezca a alguien para que vaya a ver un niño,
que unas personas de lejos, ricos y poderosos, quizás porque llevaron regalos que tenían valor, llevaron oro, incienso, y que no eran tres. No eran tres, la Biblia no dice que son tres. Exacto, tampoco dice eso, No ni dice tampoco dice que tienen nombre, no son ni ¿cómo que le llaman? Melchor, Melchor, Gaspar, no tienen nombre aquellos magos. Entonces, hay una serie de cosas y mitos que se levantan, fábulas, sobre el nacimiento de Jesús, que la Biblia ni siquiera lo menciona. Claro. Sin embargo, lo que la Biblia menciona, casi nadie lo habla. Y por eso es lo interesante de este tema. Usted no oye a nadie hablando de los pastores que visitaron a Jesús, ni los ángeles que se le aparecían a los pastores. Muy poco hablan de esto. Pero usted tampoco oye a nadie hablando del exilio de Jesús en Egipto. ¿Qué pasó con Jesús allí, en Egipto? Carlos decía, seguía con las tradiciones, porque los padres, por lo que dice Deuteronomio y lo que dicen los libros de los judíos, le enseñaban a sus hijos la palabra y lo mantenían bajo la costumbre y la transmisión oral de los mandamientos para que lo cumpliesen. Y vemos que dice la Biblia que con Jesús se hicieron todos los rituales judíos. Se presentó en el templo, se circuncidó, incluso habían allí dos personas esperando ese acontecimiento, Simeón y Ana, que era profeta y profetisa, esperando ese acontecimiento. Ana duró 84 años allí sin despegarse del templo, esperando que naciera el Mesías. Y cuando llegó lo confirmó. O sea, hay una serie de acontecimientos que se dan en la infancia de Jesús. Estoy hablando de la infancia primaria, porque ya luego vamos a hablar de esa parte que decían ustedes, cuando ya empieza la sabiduría a manifestarse. Y entonces ya Jesús no es un niño oculto. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 12 años, el niño, por la ley judía, podía preguntarle a los maestros en el templo. Claro. O sea, la ley se lo permitía a partir de los 12 años. Y de ahí lo que usted decía de los 13 años de Jesús. Ahí en que entonces Jesús vemos que se le queda en el templo a José y a María en la celebración de la Pascua, que ellos regresan y se dan cuenta que él se quedó. Y él estaba preguntándole a aquellos maestros y ellos se maravillan del crecimiento de él en sabiduría. Y dice la Biblia en Lucas que crecía también en estatura. Exactamente, mira. Era un crecimiento parejo. Sí. Hay muchas hipótesis fallidas, hay muchos inventos de los hombres, precisamente por algo que tú mencionaste, Víctor, que es preocupante. Y de hecho, muchos que dicen ser cristianos evangélicos se aferran o asumen este tipo de conjeturas por algo llamado crítica textual. Vamos a ser críticos con la Biblia. Entonces, se aferran a hipótesis que de verdad no tienen ningún sustento, ni tiene razonamiento, ni histórico, ni escritural. Hay una hipótesis que fue desarrollada en 3 etapas, que dice que Jesús fue educado en la India. Fue educado en la India, oigan esto, con la visión religiosa mística del hinduismo. Eso se lo inventaron y el cierre de esta hipótesis estuvo en manos de un ruso. No recuerdo ahora exactamente su nombre, pero sí recuerdo la nacionalidad y esa parte que en su momento fue refutada, pero fue retomada nuevamente. Que Jesús practicó artes místicas de la concepción hinduista. Y que eso, o sea, partiendo, oigan el viaje. De Egipto se fueron a la India. Por la ruta de la seda que estaban ahí, se fueron por ahí, llegaron. Bueno, es un desastre, ¿no? Pero la Biblia, como dicen los hermanos, tanto Johnny como Víctor, es la fuente de autoridad y es la base histórica que debe sustentarnos, incluso para nosotros emitir una opinión, que es sano emitir una opinión, claro, haciendo una concatenación y una armonización con las Escrituras. Todo niño se educaba en la ley. Todo padre educaba a su niño. Toda mujer que abría matriz del primogénito era llevado al templo para ser presentado al padre. Y también ella tenía que dar un tributo a Dios, una ofrenda a Dios por sus pecados. Porque cuando la mujer abría matriz y estaba también en el proceso de flujo de sangre, sí, que así era que se la llamaba, era precisamente por esa condición de pecado que tenemos los seres humanos, y en este caso le correspondía a la mujer presentarse delante de Dios en el templo, la mujer israelita. Eso desmonta la tesis teológica de que María era inmaculada y que no tenía pecado y que por eso Jesús vino sin pecado, porque la madre no tenía pecado. Entonces ahí viene ese círculo vicioso, esa rueda o esa bola de nieve. Si María era inmaculada, entonces sus padres eran inmaculados.
Y si los padres de María eran inmaculados, para que María fuera inmaculada, entonces los abuelos de los padres, de los padres, de los padres. Y eso no tiene sentido. Así llegamos a Adán. Así llegamos a Adán. Exacto, hermano Johnny. Entonces, son de estas cosas que se crean, son fábulas que se crean alrededor de las Escrituras, que las Escrituras no defienden. Víctor menciona en Lucas capítulo 2, versículo 39, cómo Lucas, como un historiador, toma esas referencias, que también Mateo hace referencia, para dar un texto contundente, y que a partir de ahí nosotros tenemos que evaluar la vida de Jesús hasta los 12 años, que nos dan una referencia sólida de lo que él hizo en el templo, que se le extravió a sus padres, según la narrativa, que María quiso llamarle la atención porque ella y su padre José, conforme, o sea, según la carne, estaban preocupados por el niño, y el mismo Jesús a los 12 años, después de haber dado una cátedra, porque eso es una cátedra, o sea, como la Biblia presenta lo que Jesús hizo en el templo con los maestros, es prácticamente un niño prodigio a los 12 años. Claro, ¿no? Prodigio, darle cátedra a los maestros que tomaban la academia para que todo niño fuera llevado, porque eso sí tenía el pueblo de Israel, eso sí tenía Dios. Dios dio la apertura del conocimiento y de la educación gratis a todo niño en Israel. Eso fue un mandato. No era lo que Dios tenía, es lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene, sí, claro que sí. No, pero ya tú sabes que nosotros no hemos inventado colegios y escuelas, que no. Yeah. Esa apertura de dar educación gratuita, eso viene de Dios. Sí. Eso no lo tenía ninguna civilización, ni siquiera los griegos, porque para los griegos mandar a sus niños tenían que tener unas capacidades y tenían que tener un abolengo. Sí, no, en el pueblo de Israel, social. Exacto, el pueblo de Israel era, no importa los pobrecitos, claro, habían situaciones en que la madre y los padres, bueno, no podían enviarlo por una situación ya de extrema pobreza, supervivencia, pero aún así en el diezmo del pueblo de Israel se le daba ayuda. Con ese diezmo a los huérfanos, a los desvalidos, claro, a la viuda, al necesitado. Claro. Hasta eso tenía la ley moral de Dios, esa profundidad. Entonces, Lucas capítulo 39 dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces tú te preguntas, ¿cómo pueden haber personas tan osadas, tan aventuradas, para inventarse una vida de Jesús, completamente fuera de las Escrituras, mandarlo a la India, mandarlo a la China, mandarlo a donde sea, cuando la Escritura claramente dice que después de haberse cumplido todo esto de Egipto, ellos volvieron a su tierra y el niño crecía en sabiduría, porque eso fue lo que le interesó al Espíritu Santo revelarle a los escritores sagrados. No, como muy bien dijo Víctor, no profundizar en la vida de Jesús en su infancia, también lo dijiste tú, Johnny, porque la centralidad del ministerio de nuestro Señor fue en el tiempo exacto donde Él fue bautizado por Juan y comienza su ministerio. Fue llevado al desierto y entonces ahí comienza la apertura para que el Señor presente el mensaje de salvación en un momento determinado en la historia, donde ese plan ya estaba llevándose a cabo y siendo estructurado desde antes de la fundación del mundo. Era la centralidad de las Escrituras, mostrar una bitácora detallada, un diario detallado, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y victoria en la cruz del Calvario con su gloriosa resurrección. ¿Esto es el Evangelio? No. El Evangelio es mostrar, en parte, para que estén claros cómo el Señor obviamente estuvo con sus padres, volviendo de Egipto en el pueblo de Israel, fortaleciéndose en sabiduría, y luego todo el cumplimiento de su mensaje de salvación y las obras que Él estaba determinado a ejecutar desde ese plan eterno en un punto de su vida. Por lo tanto, esos cuentos no deben de ser tomados en cuenta en la comunidad cristiana evangélica, que es lo principal en esto. Vamos a seguir profundizando más, ¿verdad? En las hipótesis, vamos a dar hipótesis. Nosotros vamos a dar hipótesis bíblicas. Sí.
¿Cómo pudo el Señor desarrollarse a partir de los 12 años hasta los 33 años? ¿Qué pudo él haber hecho? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en parte, ¿verdad? Porque la Biblia nos da pincelada de algunas cosas, pero la centralidad es su ministerio de obra de milagros, de predicación, de vida, muerte y resurrección, que ahí es que está la base del evangelio de salvación de Jesucristo. Así es, hermano Carlos. Y algo importante es que la ley no le permitía a un niño tener manifestar esas condiciones, porque la ley decía o dice que nadie puede ejercer un ministerio ni tener responsabilidades públicas y manifestaciones públicas allá en Israel, o decía, vamos a decirlo así, hasta no cumplir la mayoría de edad. Claro. Por eso Jesús viene donde Juan, específicamente cuando Jesús cumple la mayoría de edad, a los 30 años, Jesús viene donde Juan, que era la edad fijada para una persona, ¿verdad?, llamarse ya adulto, vamos a decirlo en ese sentido. Incluso, aunque jóvenes de 20 años hacia abajo tenían algunas responsabilidades, tenían que tener un tutor. Incluso jóvenes de menos de 30 años también en algún momento se casaron, pero aún casándose no tenían la mayoría de edad, por lo tanto no ejercían un ministerio. Tenían que tener, incluso casados, tenían que tener un tutor. Por eso es que en Israel era tan fuerte el patriarcado, porque el patriarcado era eso mismo, una especie de tutor, pero un tutor, vamos a decirlo, por casi todo el tiempo, hasta que la persona o el patriarca estuviera vivo. Es la persona que representa. Aún la persona tuviera una mayoría de edad. Pero, como le decía, la ley en la sociedad no le iba a permitir. Primero, Jesús tenía un padre y una madre. La ley lo sancionaba a ellos si ellos permitían que Jesús hiciera manifestaciones públicas, porque lo del templo no es una manifestación pública. Él estaba en el templo con los maestros. Eso es otra cosa. Claro, que era la costumbre llevar a los niños para que se hiciera una evaluación del conocimiento de los niños. Claro. Entonces, pero públicamente no había esa manifestación sin freno, vamos a decirlo así, de un niño que, aunque era un niño prodigio, ¿entiendes? Sí. No tenía, no violaba, que eso es lo que quiero resaltar, no violaba la naturaleza de un niño. Él tenía una sabiduría, él tenía algo especial, se podía notar, ¿verdad? Y se podía ver el crecimiento. Ahora, ese crecimiento, según nos dice Lucas y según nos dice Mateo, Lucas en el capítulo 2, verso 40, era paulatinamente que iba creciendo. Porque dice que el niño iba creciendo en sabiduría, igual que en estatura. O sea, él iba creciendo y iba cumpliendo las etapas que tiene un ser humano cuando nace, ¿verdad? Va creciendo, va echando dientes, va... Porque imagínense ustedes, vamos a volver un poquito para atrás. Imagínense ustedes, mi hermano Carlos y Víctor. Jesús, un niño prodigio, a la edad de 5 meses, que él se hubiese puesto a caminar, a hablar. Porque es el Hijo de Dios. Y ya a los 5 meses él está hablando. Y está predicando. Y está enseñando. Y está caminando. Y está haciendo un sinnúmero de cosas que no van acorde con la edad que tiene. Entonces, es una violación. No solamente en este caso de la ley judía. Es una violación de la naturaleza
De las normas. de la naturaleza, Claro. de la naturaleza fisiológica que Dios ha puesto en cada ser. Sí, claro, ¿Entiendes? exacto. Porque no podía salirse de ahí. Es lo que yo entiendo. Y él vino no a violar ese tipo de cosas, vino a cumplir con todo. Ahora, como tú dijiste, Carlos, el centro de el propósito de Dios no era traer un niño con facultades extraordinarias y mostrarle al mundo para escandalizar al mundo, sino era a su debido tiempo, cuando ya el tiempo estaba establecido, entonces él cumplir con lo que Dios había depositado en él. Claro. Que quizás él sabía, o quizás no, él sabía para qué fue llamado, él sabía para qué Dios, ¿verdad?, lo trajo siendo niño. Bueno, pero él tuvo la capacidad, que ahí viene en la parte de la sabiduría, tuvo la capacidad de manejar eso, aún él sabiendo, como él le respondió a su mamá, aún él sabiendo que en las cosas de su padre, en los negocios de su padre, ¿verdad?, le era conveniente estar. Claro. Pero eso él lo manejó, que eso es parte de esa sabiduría que la Biblia nos enseña que él tenía siendo niño. Amén. Yo entiendo algo y he venido pensando en lo que ustedes van desarrollando esa parte sobre la sabiduría de Jesús. Y hay un punto aquí. ¿Cuál es el punto? Jesús, la Biblia dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús siendo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, eso significa que en él no había pecado. Nunca hubo pecado en Jesús. Claro que no. Entonces, cuando analizamos el pecado, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista literal, desde el punto de vista etimológico, el pecado es un error. Para ponerlo simple. Entonces, en Jesús, por naturaleza, desde su nacimiento nunca hubo error. ¿Qué significa eso? Que aún como niño, Jesús era un niño perfecto. Claro. Pero escucha el análisis, porque nosotros hacemos un análisis del cerebro y un niño a los 5 años, según los estudiosos, es que ya su cerebro empieza, ¿verdad?, a tener ya la conformación ya de madurar después de los 5 años en adelante. Antes de los 5 años es un cerebro todavía que está en proceso de crecimiento y por eso es que la memoria es tan difícil de mantenerse de los años 2, 3, 1 año hacia abajo. Muy poca gente recuerda muy pocas cosas y son muy pocos los que recuerdan algo de esa edad. En ese periodo de 1 año a los 3, de 1 año a los 5, a los 3, a los 4. Va absorbiendo. Porque el cerebro no está en el proceso de memorizar, sino de crecimiento. Y como está en un proceso de crecimiento, no se preocupa por memorizar. Pero ya luego que pasa de los 6, 7 años, sí comienza a memorizar. Y empieza a tener un desarrollo de aprendizaje y de conocimiento. Entonces Jesús, cuando se presenta a los 12 años, es muy posible que ya Jesús tenía acumulado unos 5 años de mucho conocimiento de muchas cosas, sin hablar de la revelación espiritual, porque él reconocía su llamado a temprana edad, de quién era su padre, qué era lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar, por qué todavía no podía hacer un milagro, qué es lo que le reclama a su madre cuando la boda de Caná, todavía no es el tiempo, porque él tenía todo con conocimiento previo. Y esa parte porque muchos no conocemos y hasta ignoramos la capacidad de la mente e incluso del cerebro humano. Por mucho tiempo se ha dicho que el ser humano, o se decía, no utilizaba ni siquiera un 10, un 15%. Eso lo escuchaba yo siendo muy joven. Y decían que los más sabios utilizaban un 5, algunos un 10, los grandes científicos. Eso era un mito que la gente decía, incluso en la escuela lo escuchaba yo a personas, incluso hasta maestros decirlo. Que nadie utilizaba el 100% del cerebro, ni un gran porcentaje de su cerebro. Sin embargo, el cerebro tiene diferentes capacidades. Y lo que el hombre no sabe es utilizar la capacidad del cerebro, pero la mayoría de veces cuando hacemos algo, utilizamos casi el 100% de nuestro cerebro para hacerlo. Porque el cerebro tiene una capacidad cognitiva, una capacidad de memoria, de juicio, de orientación. Tiene diferentes capacidades. Y cada capacidad se utiliza para un determinado momento o una determinada situación o circunstancia en la que yo me encuentro. Entonces, Jesús tenía la capacidad, por lo que yo puedo analizar, siendo santo, naciendo sin pecado, viviendo sin pecado, de utilizar todas las capacidades de su cerebro y de su mente. Fíjense que cuando ya él era adulto, ya pasándome un poquito quizás haciendo un paréntesis, se maravillaban del conocimiento de Jesús. Y decían, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Y venían las especulaciones. Porque era una capacidad demasiado avanzada la de Jesús.
Ustedes decían muchas cosas sobre dónde él había estudiado, si el hinduismo y si otras corrientes filosóficas también de los griegos se mencionaba también, mencionan algunas personas. Algunos dicen que si los esenios, que si él estudió con aquellas personas que eran apartados del pueblo, que eran personas que se apartaban y tenían cierta misticidad. Sin embargo, Jesús, por lo que la Biblia dice, era un practicante de la religión judía. Y Jesús lo que hacía era citar todo el Antiguo Testamento en su ministerio. ¿Y dónde Jesús aprendió todo el Antiguo Testamento? En su niñez, en su juventud. ¿Dónde Jesús desarrolló esa capacidad cerebral? ¿Dónde Jesús desarrolló esa capacidad de poder expresarse, de poder formular preguntas y hacer y crear esa forma de hablar con tantas figuras retóricas que utilizaba, manejando el lenguaje de una manera tan fácil en todos los idiomas? Porque Jesús, desde mi punto de vista, sabía hebreo, sabía arameo y sabía griego. Era obligatorio. Porque en su tiempo y con las personas que él dialogaba, tenía que tener ese conocimiento, porque él habló con todo tipo de personas en esas diferentes formas y lugares. Sin hablar del tiempo que duró en Egipto, que fue mucho tiempo, que es donde se desarrolla el lenguaje de los niños. En esa primera infancia es donde se desarrolla el lenguaje. Entonces, que también hay una parte de el lenguaje que se hablaba allá en Egipto, que quizá también influyó en él, y también en su conocimiento, porque nada más no fue la parte que él aprendió de sus padres. Hay una cultura influyente. Acuérdense que Egipto era un imperio, y todavía siendo Roma el imperio dominante en ese tiempo, Egipto tenía una cultura muy nutrida. Y eso es parte de lo que podía también desarrollar mucho conocimiento en Jesús. Independientemente de que no fuera un conocimiento, vamos a decir, místico, pero sí tenía unas capacidades intelectuales humanas irrefutables. Una capacidad intelectual. No estoy hablando espiritual, porque recuérdense que cuando empieza el ministerio, a partir de los 30 años, como ustedes decían, que ya podía ser maestro alguien a esa edad, entonces que Jesús empieza a manifestar el poder espiritual. Antes de eso, en su infancia, en su niñez y en su juventud, desde mi punto de vista, Jesús desarrollaba y presentaba delante de todas esas personas una capacidad intelectual muy desarrollada, que es donde ustedes dicen que era como un niño prodigio. Sí, bueno, es un buen argumento, porque si a los 12 años él tenía la capacidad de refutar a maestros de la ley, y no a uno, decía que estaba el grupo ahí, y que eso no era normal, no era común que un niño que está para recibir, a la edad de 12 años el niño está para recibir prácticamente lo que le dicen acá, un examen general, como las pruebas nacionales. A los 12 años un niño lo llevan al templo y ahí está, tiene su maestro. Claro, cada pueblo, en el contexto de la educación del pueblo de Israel, tenía sus maestros dependiendo la cantidad de personas, pudiera tener uno o varios, y también dependiendo la cantidad de niños que pudieran recibir esos maestros. A partir de ahí, entonces, se daba esa peregrinación de cada pueblo en Israel hacia el templo de Jerusalén. Eso lo hacía José y María con el niño, año por año. Como todos los judíos. Como todos judíos, sin fallar. Claro. Año por año. Eso era un mandato de Dios, y los judíos se esforzaban en cumplir esto. Pero cuando vemos que Jesús está corrigiendo, es lo que dice Víctor, se puede inferir de manera correcta que el Señor tenía unas capacidades extraordinarias en términos cognitivos, en términos de sabiduría. Claro, ¿sí? No, ahí no hay duda. Y es lo que dice Lucas, escúchame, Carlos. Claro, cuando sí. Lucas dice que está creciendo en estatura y en sabiduría, Claro. está enfocando esos puntos. Claro. Está creciendo su cerebro, está creciendo su cuerpo. Eso es importante. Está creciendo físicamente, pero también intelectualmente. Pero hay un debate en eso, porque hay un debate en la comunidad cristiana, que eso sí yo lo puedo reconocer, que ahí creo que ningún hermano que presente su postura no estaría incurriendo quizás en una falta bíblica. Porque cuando ese texto dice que y el niño crecía en sabiduría y en conocimiento, dicen que si Dios aprende. Es decir, Jesús es Dios. Oye esto, Johnny, oye, Sí. que yo he visto ese debate. Jesús es Dios. Y es Dios desde su concepción inicial, el verbo que se encarnó en el vientre. No, él es Dios eternamente. O sea, ahí no hay cuento. O sea,
Dios en su encarnación, Dios en su nacimiento, Dios en su crecimiento, Dios en su ministerio, Dios en la cruz del Calvario, Dios en su resurrección. Él nunca deja de ser Dios. Claro que no. Es el Dios eterno. Así es. Entonces, cuando se van a ese texto, dicen, pero Dios aprende. ¿Cómo ahí dice que el niño crecía en sabiduría y en conocimiento? Bueno, ahí hay un contexto. Yo abrazo el contexto que dice que cuando se menciona que crecía en sabiduría y conocimiento, es como dice Víctor. Él está creciendo, él está recibiendo conocimiento de la palabra porque él está cumpliendo con todo, pero él mismo es la palabra, que tú lo dijiste en un programa, claro. De manera poderosa. Tú dijiste, la palabra estaba con nosotros. Claro. ¿Quién estaba aquí? La palabra. Entonces, él está recibiendo su propia palabra porque él está cumpliendo en carne lo que él vino a hacer como propósito. Él estaba pasando por todo esto, pero él es el orquestador, él es el organizador de todo. O sea, cuando un niño iba a una escuela, iba a recibir la palabra de Jesús, que era niño y estaba con ellos. Y estaba ahí. O sea, si escuchaban la palabra de Dios, todos esos niños estaban escuchando la palabra de Jesús que estaba entre ellos. Así es. Y de ahí que yo tengo una tesis donde yo digo que el original de la Biblia no es el griego, no es el arameo, claro. ni es el hebreo. Y yo digo que el original de la Biblia es Jesús. Porque la palabra. Pero eso tiene una. Sí, pero eso tiene una pero- profundidad. Pero Tiene una ¿el profundidad. original qué? El Pero original, ¿Qué? el texto original, No la fuente. establecido, el contenido, Todo el contenido. la sí, sustancia. Sí, Víctor, pero se escribió en Sí, hebreo. pero se escribió. La Se escribieron los hombres, Claro. pero estaba establecida antes de ser escrita. Claro. Porque la lo que fuente. dice Carlos, Jesús, antes de que el mundo fuera, ya él era. Era Sí. la palabra. Sí, Estaba establecida. Esa pero palabra pero, profética. oye, estaba establecida. Y eso está fuera de idiomas. Fuera de idiomas. Claro. Estaba establecida, está fuera de idiomas. Ahora, cuando se establece, Por hay- escrito, hay que, se hay que recibe en un determinar, idioma. hay que determinar un idioma. Claro. Sí, pero, Entonces- pero fíjate de esto, Johnny, fíjese de esto. No, nos vamos a salir del punto No, de la niñez. no, porque esto es interesante, la Sí. gente no lo podemos dejar a media. Ya. El lenguaje es ambiguo, todos los lenguajes, incluso el hebreo, es ambiguo. El griego es ambiguo. sí, pero es inspirado por Dios y, Sí. y es concreto ahí. Claro, pero ¿qué pasa? El que conoce otro idioma, ¿se pierde por no conocer el hebreo, por no conocer el griego? No, no se pierde. Ahora, ¿qué es lo que necesita para salvación? Es la palabra original, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo que el original de la Biblia es Jesús? Hay personas que ni siquiera saben leer. Entonces tú me vas a decir a mí, no, para ellos se escribió otro libro. No, es que el Espíritu Santo revela la palabra. Ah, sí, pero Sí, Víctor, pero no Víctor, tiene espérate. que ver con El la Espíritu escritura. Santo revela la Víctor, palabra. Víctor, Víctor. Aún Yo- el que no sabe yo leer. yo entiendo lo que dice Sí, yo Víctor. lo entiendo también, pero espérate, porque hay que tomar la cosita. Miren. No vamos a ir de la infancia. Por cucharita. Ahora no vamos Sí, a ir pero de la pero no lo dejé así, Víctor. Ahora vamos a ir de la infancia. Espérate, quédate en la adultez ahora, Sí. espérate. El Señor es la fuente, Él es la palabra, Él es la Claro, fuente. claro. Pero como dice el hermano Johnny, fue inspirada por los hombres de Dios para ser escrito. Por eso dice Dios, escribe estas cosas y guárdalas en tu corazón, escríbela. Escríbela. El Antiguo Testamento está presentado acá. Es decir, ahí no hay, ¿cómo se dice? Falla, no hay errancia, no importa que se haya dado en un idioma, porque así lo quiso Dios. No, yo no he hablado de falla. No. Porque mira qué pasa pero con cuando la... tú dices ambiguo, espérate, Pero mira papá. la promesa del Nuevo Testamento, del Nuevo No. Pacto. Dice, yo escribiré mi ley en sus mentes y en su corazón. Sí, pero esa ley de su mente y sus corazones se expresa basado en la palabra de Dios que produce la fe. Sí. O sea, nadie que no reciba la palabra de Dios de alguna manera, Y sustentada por el Espíritu y Santo. sustentada porque es la misma palabra. Claro. Porque es la misma Sí, palabra. pero que tú puedes recibir la palabra aun cuando no sea la palabra textual escrita. De Pero parte tú vas a- de pero Dios. tú re- pero- Ahí pero te si tú la vamos. recibes oralmente, tú estás recibiendo oralmente. Porque si Dios le habla a un hombre No, Víctor, discúlpame, mira. y después No ese hay- hombre comienza a leer la Víctor, palabra es otra no hay- cosa. Dios Víctor, puede llamarte. Víctor, no hay un nuevo evangelio. No, hay un solo evangelio. Ok, ahí voy. No hay ninguna revelación nueva, audible que Dios dé para que tú prediques la palabra. Dios te puede dar una revelación específica para tú dar un consejo, Exactamente. para tú llevar un mensaje, pero no existe nada fuera de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando tú estás mostrando la palabra de Dios, estás mostrando la revelación de Dios, tú estás mostrando a Dios mismo, porque la misma Escritura dice que es su palabra. Claro. Y por lo tanto, como es su palabra,
El Espíritu Santo obra a través de ella, donde dice que ella misma es la que produce fe. Claro. Si tú tomas la Biblia, yo no la tengo, pero tú tomas la Biblia, tú eres un siervo de Dios. Si tú me estás predicando la palabra, es el conocimiento que está ahí. Yo no tengo que leerla porque yo la estoy recibiendo de manera oral, Claro. Pero la fuente está acá, Exacto. la Claro, palabra está ahí. claro. Ahora, si tú Está me ahí, dices a claro. mí, yo recibí una revelación y con esta revelación que yo te voy a dar, tú vas a ser salvo. La revelación dice tal y tal y tal cosa. Ok, pero esa revelación está en la palabra de Dios. No, esto es una nueva revelación. No, yo no te hago pero caso. eso es ¿viste? otra cosa. Ah, eso entonces, es otra cosa. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Ah, no, yo sé que no, pero vamos Porque a mira aclarar, qué ¿verdad, pasa, Johnny? mira qué pasa. Mira, hermano Johnny, Pero hay que mira qué aclarar. pasa. La Biblia, cuando Jesús dice, ellas hablan de mí. Moisés habló de mí. Pero claro, Toda la Biblia no habla de otra cosa que no sea de Jesucristo. estamos de acuerdo. Es la Claro. palabra. Entonces, de Dios. por eso es que Jesús es el original de la Biblia. No es Él una es- interpretación él que es- yo haga él fuera es de la el Biblia. centro de la Él Biblia. es la fuente. La fuente. Claro. Jesús es el centro, Jesús es la sustancia, Jesús es la Sí. profecía, Y la- Jesús es el y cumplimiento. la Biblia- y la- Eso es y toda la palabra de ok, Dios establecida, ok. escrita o no. ¿Y la, pero- y la Biblia no es la palabra de Dios? Claro que Entonces, sí. si la Biblia es la Entonces- palabra de Dios, ¿cuál es el centro? Jesús. No, la palabra, Jesús, ok, pero que es lo mismo. ok, Jesús y la palabra es el mismo. Sí, pero tú estás haciendo una Pero es comparación que tú no puedes entre la dividirla. escritura. Claro, no hay división. Están Y- unidas. Es que no hay división. Ah, ok. No hay división. Por- o sea, en el el hecho momento- de que Jesús es el original de la Biblia, no hay división. Sí, el pero hombre cuando- tiene que expresarlo de alguna no, manera. lo que pasa es que cuando ¿Cómo el tú- hombre lo entiende? A través de su idioma. Por Lo eso que- están las traducciones Ok. también. estamos de Entonces acuerdo. ahí es que tiene que Ahí ser, estamos de Víctor. acuerdo. Lógico. Lo que pasa es que tú dijiste 2 o 3 conceptos que lo que pasa es que tú, bueno, está bien, porque es que esa información Es que- tan profunda es que que si tiene no Víctor. hay- Es que ese es otro tema. Oye, ¿qué es lo que pasa? Ese es otro tema, Si lo vamos no a hay tratar un idioma para desarrollarlo. determinado, no se puede, nadie, Mira, o sea, no se puede Dios se entender. manifestó al mundo de manera oral a los patriarcas, a los profetas, Claro, para que sea expresado y presentado a través de la palabra escrita. claro. No hay otra forma. Claro. Es la palabra escrita que dice la Biblia. Pero Dios fue manifestado de manera oral, audible a los profetas, para que eso que él le dijo a los profetas, Dios mismo dice, escríbelo. Escríbelo. Si se fueron los profetas, si partieron con el Señor, la palabra permanece para siempre. Claro. Por eso es que la Biblia es muy atacada y nadie puede derrotarla. Claro. Nadie puede derrotarla, ni siquiera internamente, con los falsos profetas y esas cosas. Ni internamente han podido refutar No, la palabra porque de es que Dios. la Biblia es la palabra de Dios. Yo no he dicho que no. No, pues entonces. Yo ahora, estoy hablando de la originalidad. Volvamos a Más eso. allá Ok. del dialecto y del idioma. No, Jesús es la fuente, nadie Volvamos al discute niño, eso. volvamos al niño. Entonces, miren esto, queridos hermanos. Yo voy Concluyendo a tomar ya. 30 segundos, sí, miren. Ya. Todos esos cuentos que lo sustentan personas, precisamente por esto que estamos hablando, es porque no van a la palabra de Dios. Si van a la palabra de Dios, ustedes estudian Lucas, capítulo 2, completico, ustedes se van a dar cuenta que Jesús vivió en Israel, luego de él haber permanecido un momento en Egipto, volvió a su tierra. En su tierra él vivió como todo niño judío, como dijo el hermano Johnny. Se desarrolló y fue creciendo en conocimiento. ¿Por qué? Porque él fue recibiendo lo que él mismo dio, su palabra, y él estaba ahí tomándola. Así como cuando él le dijo a Juan el Bautista, no, ven, bautízame, porque toda ley debe de ser cumplida Debe en ser mí. cumplida, exactamente. Y Juan el Bautista le dijo, pero no soy yo que tengo que bautizarte, eres tú a mí. Imagínense que los maestros de ese momento hubiesen reconocido que ese niño era el Todopoderoso en ese momento, que es por los siglos de los siglos el Todopoderoso. Sí. Son esos maestros que le hubieran dicho a él, alabado sea tu nombre, ven, enséñame, Señor. Y yo estoy seguro, en una hipótesis, que él le hubiese dicho lo mismo que a Juan el Bautista. No, porque todo debe de ser cumplido. Exactamente. Usted cerró, Carlos Veloz, con el punto exacto de este tema. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios en la tierra, como niño, como adolescente, como adulto, como infante, como usted quiera verlo. Y la Biblia habla muy claro de qué fue la infancia de Jesús y cómo se desarrolló. Lucas 2, Mateo capítulo 2, esos capítulos completos usted va a encontrar hablando sobre Jesús, sobre su nacimiento, sobre su desarrollo como niño, su huida a Egipto, su regreso, luego en el templo, todo eso usted lo encuentra ahí. Entonces, todas las demás cosas que usted escucha son especulaciones, porque Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, es el Hijo de Dios materializado, encarnado, que vino por obra del Espíritu Santo con un propósito, salvación. Salvarnos del pecado, redimirnos y volver a llevarnos a nuestra originalidad del propósito de Dios, que es estar con Él como hijos de Dios.
Así Amén. que Dios le bendiga. Esto ha sido la infancia de Jesús. Esto es excelencia, ¿eh? Cuando usted vea que se dan estos pequeños debates, esto es parte de esta excelencia. Y yo sé que vamos a tratar algunos temas más adelante, que a veces lo dejamos como colgado, ¿verdad, Carlos? Ese tema, Tú generas unos temas. sí, ahí esos mismo dentro del tema. temas hay que tratarlo después. La gente Claro. me está escribiendo siempre, pero terminen eso, desarrollenlo. Lo vamos a terminar. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Dele a la campanita, comparte este contenido, comente lo que usted escuchó hoy sobre Jesús, sobre su infancia. No se deje engañar. Jesús tiene su historia escrita en la Biblia y nosotros lo entendemos así. Y más allá de la historia están las profecías, que es la palabra de Dios revelada al hombre con su cumplimiento a través de él. Esto es excelencia por el día de hoy. Mañana a las 10 de la noche nos reencontramos todo este equipo: Feliberto Vázquez, nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, Carlos Veloz y un servidor, Víctor Almanzar. Nos despedimos hasta mañana. Así que bendiciones y siga con este canal que vino para bendecir su vida. Excelencia Cristiana Televisión.